Más allá de la dinámica de la economía local, ¿qué nos plantea el panorama internacional y cuáles son los escenarios que pueden esperarse de aquí en más en esta dura y larga transición hacia una nueva administración? Nos va a acompañar Ramiro Castiñeira, que es economista de Econométrica, es licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires, es además un colega y amigo. Colega no, porque yo no soy economista, digo, en el sentido de colega, en el sentido de que se puede contar con él cada vez que lo requerimos en función periodística. Es un gusto tenerte aquí. Ese va a ser el desafío para vos hoy. Explicarle al televidente qué nos espera de qué más y si esto que estamos viendo es el anticipo de algo peor o habrá que acostumbrarse a eso o simplemente es una tormenta que pasa. Esa es la propuesta para hoy. Ramiro, a ver, en el término de al final de la presentación se hablaba básicamente si estábamos frente a una tormenta simplemente que es pasajera, si estábamos en una situación de deterioro que se va a mantener en el tiempo, o si estábamos camino a algo peor. Si tuvieras que definirlo en esos términos, ¿cuál figura tomás como más representativa de la situación y por qué? Mira, este año la economía arrancó un proceso recesivo, ¿no? Y lo más probable es que el 2015 continúe este proceso recesivo. ¿Y por qué va a continuar? Hay aspectos, el frente interno, bueno, ya vemos, una economía con una inflación lanzada arriba del 40%, salarios que se quedaron en torno al 30% en la negociación y por lo tanto tiene una caída real. Un rezago importante. Un rezago importante. El año que viene, ya con menor demanda agregada, también posiblemente la negociación salarial no cubra por completo la inflación, por lo tanto los salarios continuarían descendiendo y al mismo tiempo, bueno, los factores externos que no son menores, ¿no? Tenemos el fallo del juez Griesa, donde Argentina entra en desacato y está en camino al default. Tenemos el precio de la soja, que está bajando desde $500 la tonelada a $350 la tonelada, según el futuro a mayo del 2015. Y el tercer dato, es que Estados Unidos es muy posible que empiece a dar la señal de que empieza a desarmar todo el estímulo monetario, subiendo por primera vez la tasa de interés, que va a ser un símbolo, pero el símbolo alcanza, y de hecho ya estamos viendo los efectos de cómo los precios de los commodities están bajando, y por lo tanto es posible que se vean devaluaciones de las monedas de los países latinoamericanos, donde Brasil podría estar a la cabeza. Vos mencionás lo que está pasando en los precios, y ayer hubo un dato, en estos días hubo un dato importante. Señor director, si podemos, veamos el gráfico de la soja, pero déjame mencionar que hasta el precio del petróleo ha retrocedido a niveles que no mostraba hace 2 años, está debajo de $88, y eso es un nivel que no mostraba hace 2 años. Sí. Para Argentina, que gracias a la impericia de este gobierno se ha transformado en un importador neto de combustibles, puede ser hasta una buena noticia en este contexto, pero la realidad es que en esto también está, por ejemplo, lo que vos marcabas. Esto es el precio que se espera. Ese es el precio este actual, es el precio actual y, 3.40, y vos nombrabas mayo del año que viene. Explica por qué nombrás mayo del año que viene. Bueno, principalmente primero están los futuros, ¿no? Las negociaciones que se hacen en Nueva York permiten hacer negociaciones a futuro de, por ejemplo, en este caso de la soja en particular, y las operaciones entre privados ajenos a la Argentina se están haciendo a $350 la tonelada en mayo. Es decir, estamos hablando de que ese es el precio, ese es el momento de la siembra en Argentina. De la cosecha, de la liquidación directamente, de la liquidación de la cosecha gruesa argentina. La soja se Perdón, de la liquidación. O sea, claro. Ese es el precio con el que hoy tiene que decidir si va a sembrar, lo dije al revés, tenés razón. Con el que hoy tiene que decidir, el que va a sembrar tiene que decidir si siembra o no, para ver si los números le dan. Y vos fijate que Y esa es la pregunta que sigue, ¿le dan los números? Mira, hay tierras que son rentables a $500 la tonelada, pero no son rentables a $340 la tonelada, y al mismo tiempo, otro dato no menor, es que quizás es rentable a $340 la tonelada, pero tirando mucho menos químicos a la cosecha. Por lo tanto, quizás no tenés el mismo rinde, sabiendo que arrancás con mucha humedad en el suelo, lo cual genera probabilidades de tener problemas en la cosecha por ese aspecto en particular. Entonces Argentina puede que la producción no alcance un nuevo récord, pese a que USDA, el organismo americano, está advirtiendo de que Latinoamérica podría tocar un nuevo máximo. Lo pongo en duda a estos precios. Uno sabe de la primera clase
de economía de cualquier facultad, de que si baja el precio la oferta se reduce, y acá la caída del precio es significativa. Los futuros a mayo anticipan que se sostienen a estos precios justamente porque están esperando que Estados Unidos empiece a dar señales concretas de que empieza a desarmar el estímulo monetario que le permitió salir de la crisis subprime y creciendo actualmente al 4% interanual. Es decir, Estados Unidos se recuperó con creces de la crisis que tuvo. Obviamente quizás ensuciando los balances de la Fed en su momento, pero la espalda que tiene que no le puede capear esa situación. Por lo tanto, Estados Unidos está creciendo fuerte, ya sacó los estímulos fiscales, buena parte de los estímulos fiscales, y arranca con sacar los estímulos monetarios. Sí. Y por lo tanto está terminando este plan de disección de dólares, que es la compra de bonos a los bancos, o la inyección a través de los bancos. Eso ya termina, digamos, está en el tramo final. El dato simbólico, porque no es que nadie espera subas fuertes de la tasa de interés, pero sí que este ciclo quizás llegó a su mejor momento, ¿no? Que lo mejor del ciclo quedó atrás. De hecho, los commodities empiezan a pinchar, las exportaciones de Latinoamérica están cayendo en casi todas, en Argentina en particular están cayendo este año al 10%, y el año que viene, con esta caída de la soja que se anticipa, puede caer otro 10%. Entonces, una caída, o sea, 10% para las exportaciones son más o menos 7.000 millones de dólares de exportaciones que ya vienen cayendo. Entonces, una economía que está con problemas cambiarios, le sacamos 7.000 millones de dólares, al mismo tiempo no tenemos acceso al crédito, todo condiciona a que el nivel de actividad pueda que siga a la baja para equilibrar nuevamente las reservas. Cuando las reservas empiezan a bajar, o sea, es que la economía se empieza, ya cuando no bajamos de los 50.000 millones de dólares, ahora bajamos debajo de los 30.000 millones de dólares, entonces empieza a presionar sobre el mercado cambiario, donde hay menos dólares y hay más pesos. Hay más pesos porque el gobierno aumentó el déficit fiscal, pese a que a principios de año se había anunciado un ajuste de tarifas y cuestiones relacionadas a algún ajuste en particular. Y pese a que la carga impositiva está en un máximo histórico. Sí. Y en ese escenario, el déficit fiscal este año llega a 4 puntos del PBI, y sabemos que el Estado es socio con la soja porque cobra retenciones, así que si caen las retenciones también cae la recaudación. Por lo tanto, el año que viene hasta pueda tener más déficit fiscal el gobierno. Entonces tiene que emitir, este año emitió 166.000 millones de pesos para financiar su déficit. Ahora, en los términos que vos lo planteás, digamos, volviendo a la imagen, no estamos frente a una tormenta, sino que estamos frente a una situación que tiende a mantenerse o a agravarse próximamente. Mira, la recesión se acentúa. O sea que la foto es mala. La foto es mala. Los salarios caen, la demanda cae, la inversión está parada, no hay crecimiento en el empleo, no hay creación de empleo en el sector privado, lo único que lo crea es el público, y sesgado para la cámpora. Todos los meses tenés que 700 tipos de la cámpora pasan a la plantilla pública. Pero digo, esa es la foto. ¿La película es peor todavía? Y si es peor, ¿hasta qué punto es sostenible? Pero esto vamos a ir a un corte ahora. Dale. Digo, porque en lo que vos planteás, tenemos un 2015 que tenemos menos ingresos por la cuenta comercial, ¿sí? Vamos a tener seguramente un impacto de este cambio en las condiciones financieras internacionales. Y tenemos además servicios de deuda, que vamos a verlo próximamente, mucho más fuertes que este año para atender. Y entonces te pregunto, ¿estamos ante el riesgo de una crisis disruptiva o es una situación que se puede mantener? Pero eso en el próximo bloque.